Hey, ¿qué pasa, mi locura? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Como veis, estamos en un nuevo episodio de Guild Wars 2 Secret of the Obscure. Y como veis, lo estoy grabando como hacía normalmente, no estoy haciendo directo. Y eso es porque he pensado que voy a dejar los directos para cosas más especiales como eventos o aniversarios del canal o cosas así. Creo que ya os lo dije en otro vídeo, así que no voy a enrollar mucho con eso. Y lo que quería enseñaros, por eso estoy aquí como mirando a la nada y pensando en todo, porque le cambié el look a mi personaje, me ha apetecido, me dieron un kit de estos de cambio total y también nos regalaron una serie de atuendos que nos dieron una cajita y podíamos elegir algunos atuendos. Esto lo podéis conseguir, no sé si todavía, me parece que no, pero se pudo conseguir como recompensas de los drops de Twitch. Y bueno, pues así es mi nuevo outfit, está maravillosa, no sé por qué me recuerda un poco a Sansa Stark, por alguna razón, creo que es por el pelo, pero bueno, le he puesto un pelito así más largo y en lugar de la lechuga colgante esa que llevaba como ropa, pues le he puesto esto. Igual es demasiado blanco, igual me canso pronto, pero no sé, de momento vamos a seguir así. Además, como esta expansión es muy rollo mágico brujeril, creo que le queda muy bien. Y bueno, de momento estamos viendo aquí algo, no sé si es porque tengo algo del bazar o regalan cosas, porque a veces últimamente están regalando cosas. Yo lo dejo ahí, estaros atentos, iros a promociones y de vez en cuando pues aparece algo a cero, gemas, que no es el caso, no parece. Y después tenemos esto que es como el nuevo inicio de sesión. Creo... Mirad, está en el cuerno de Maguma, que es este nuevo mapa, vamos a ir hasta allí. Que me parece preciosísimo con estas islas flotantes. Y nada, básicamente había pensado en reducir el tema de los directos porque los directos para mí son un poquito esfuerzo mental extra, porque no solamente tengo que estar pendiente de estar jugando y enterarme de la historia, sino que también tengo que estar pendiente del chat, entonces al final como que me satura un poquito y no es algo que hoy en día puedo hacer todos los días. Entonces para mí es mejor y estoy más tranquila si directamente lo grabo como hacía antes. No os preocupéis que habrá directos en Twitch, como os he dicho antes. No es el fin de Eyyy en Twitch, pero sí que es verdad que me lo voy a tomar un poquito con más calma. ¡Oh! What are you? You worry too much. Madre mía, pero qué misterio. De repente aquí una voz que no hemos oído antes nos habla. O creo que sí la hemos escuchado en el anterior episodio. Había como una voz también que nos hablaba. Y estoy flipando porque el mapa este me parece precioso. Lo vimos en el anterior episodio, pero era como de noche, estaba nublado y ahora tiene un montón de luz. Mirad mi personaje, el pelo y todo como brilla. Y también nos han dicho que podemos utilizar la escama celeste libremente. Yo, que conste que la escama celeste no me la he sacado y la puedo usar. O sea que eso me parece una bestialidad. Creo que no puedo utilizar los dominios de la escama celeste como tal. No lo sé, lo voy a mirar porque estoy hablando sin saber. A ver, yo creo que sí que es de la escama celeste, ¿no? Ah, sí, sí que es de la escama celeste. Ostras, pues sí que tiene dominios, pensaba yo que no. Bueno, no pasa nada. Y bueno, en la misión nos está diciendo que nos reunamos con Frode en el centro del mando de la baliza de Eras, de las Eras. ¿Y dónde está esto? Vamos a mirar el mapa porque me pierdo si no. Hay un montón de cositas que explorar por el mapa. Esto lo iré haciendo yo fuera de cámaras porque no quiero teneros aquí pues tanto tiempo. A ver si es aquí arriba. Creo que sí. Mira, aquí está. Que sí, muy bien. Vamos a entrar. Abre la puerta y entra. Oh. Aquí hay un montón de maguetes ahí estudiando. Me mola mucho, el atuendo que tienen. Y aquí está el Frode. They are taller than I thought. Commander, one of our oldest members. Oldest mortal members. Wish I had time to give you a proper introduction to the Astral Ward, but things are dismal. Remind me why we can't call for more help. I could have a fleet of airships here in a day. The Astral Ward is a secret. That is Isgaren's preference, even in times of worry. Isn't Isgaren compromised? Won't it be too late if you wait for his permission? Maban is choosing to honor his will. We will do the same. Rian could really use your help in the Rift Hunters, one of our more hands-on divisions. They track down rifts before whatever horrors inevitably spill out of them. Just like the one that pulled you into Nios. They're popping up all over Tyria.
Innocent lives are at risk. Rian is waiting for you. He'll gear you up and give you whatever details you need. While you help contain the threat, we've got Astral Ward searching for Dagda and Iskaran's whereabouts. As soon as we gather more intel, we'll call on you to help with the cleansing. Vale. What exactly are we dealing with? Dagda and Iskaran will need to be cleansed, so to say, of their cryptist possession before they can aid us. Dagda is our first target. We believe she's hiding nearby, probably attempting to cleanse herself of any unwanted guests. As soon as we can confirm her location, we'll call on you. Give me your thing. The one you use to talk to your friends El from far walkie-talkie. away. My comms device? Oh, sure. Vale. Permite que Eyyy sintonice el suyo no, porque es el mío, dispositivo de comunicación, I ¿vale? do not miss the ever-changing nature of technology. There. I've attuned your little device to pick up on arcane fluctuations. We'll be able to contact you anywhere. Even if you stumble into another rift. Well, let's hope the latter doesn't happen anytime soon. Yes, let's. Pues sí, esperemos que no, porque madre mía, la que tuvimos con el demonio ese, ¿os acordáis? Madre mía. Vale, vamos a hablar I con was an ella. esteemed professor in the College of Synergetics. To study the metaphysical is to study the inner workings of the flow itself. It's good work. But my people are stubborn and petty. Bureaucratic, even. It's limiting. Zoja and I had the same realization. Expecting satisfaction from that city is like expecting a scrit to win the SNAF prize. So I went on a long sabbatical to explore the world beyond the stuffy labs and debate halls of Radasum. And then I found this big lump of bricks hiding away in Garenhof. Maban noticed my curiosity. And here I am. I still Interesante. collect stipends from the Arcane Council. They think I'm in a jungle somewhere, gawking at plants. Bureaucracy. Vale, vamos a salir ya afuera porque si no me voy a tirar media hora aquí hablando con la peña. ¿Y este qué tiene? ¿Porque tiene un libro? ¿Qué clase de...? A ver. Necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir contra esos nuevos enemigos. Podemos ofrecerte un entrenamiento especial desarrollado por un veterano maestro de armas del resguardo astral. ¿Qué clase de enterramiento especial? Enterramiento no, entrenamiento, por Dios, Vita. De la que te enseña a usar armas que de otro modo requerirán especializaciones de élite. ¡Ah! Esto es... Vale. Suena útil. Ya está todo hecho. El conocimiento estaba esperando que lo aceptaras. Ser parte de una orden mágica antigua tiene sus ventajas. A ver, os voy a explicar una cosita. Que ahora nos lo explicarán de todas maneras. Vamos a poder mezclar las armas que tenemos según... sin tener en cuenta la especialización de élite. Es decir, yo ahora mismo soy bestialma y si me da la gana puedo tener báculo aunque no sea druida, porque si lo sabéis o si no lo sabíais, el guardabosques pues puede ser diferentes cosas, diferentes especializaciones de élite. Ahora mismo yo tengo una y para tener el báculo, como os iba diciendo, tengo que tener otra especialización de élite que es el druida. Y bueno, pues con esto parece ser que no hace falta cambiarme de especialización. Puedo seguir siendo bestialma y tener el arma que me dé la gana. Y eso me parece brutal, porque así no tienes que ir haciéndote builds y cambiarte todo eso, que es un poco rollo. Mira, nos han dado un punto de dominio, perfecto. Así que nada, vamos a ver esto porque me parece súper interesante y pienso que es algo muy chulo que han puesto con esta expansión. Bastante atractivo. Vamos a ir por aquí, perfecto. Sí, marcha bien. This'll help. Navigating the islands might be a bit, Confusing. right. Over time, Iskaran and the wizards created various reflections. For the scientific-minded, you could think of them like simulations. They were kept on an astral plane, separate from our physical reality. So they're like fractals. Exactly! Ojito, fractales. But, unlike fractals, these are here. These copies are now physical and susceptible to cryptist influence. When the dragon's cycle ended and the spire's magic was fractured, some of those reflections spilled out. They fell into multiple planes of existence.
Some of them solidified here. Kaineng, Elona. So often the world was only inches away from a completely different reality. So they're real, not just illusions? Living beings trapped Qué in horror, ¿no? simulations? Real as you and I. They're shaken and in need of someone's help. Madre mía. Está siendo un poco turbio aquí las cosas, ¿no? Vale, vamos a ir a hablar con el primer cazador, Ryan, parece. Ah, Commander. Your eyes have seen so many places. Pues sí. So many beasts. I know a hunter when I see one. Apologies. Being in your presence may be more shocking for some than others. I am Rian of the Rift Hunters. Frode and Yuno sent me to help. It sounds like we're working against the clock. Your eagerness is welcome, but there remains one step before I teach you how to locate rifts. The heart must be attuned. The ancient magics within the artifact call out for a bond to be formed between itself and the wielder. It should be a simple matter of spending time with the artifact in your possession, doing whatever you normally do. Once you've attuned to the heart, return to me, and I'll help guide you through the next steps. Vale, genial. Pues tenemos que conseguir el dominio guía de fisuras para sintonizar con el corazón del oscuro. Y ya sabéis que los dominios se suben como si subiésemos niveles, haciendo eventos y cositas así. Así que nada, vamos a quitarnos este dominio y vamos a activarnos este otro que nos queda poquito. Además lo vamos a poder tener de sobra. Y nos vamos a dedicar ahora a hacer eventitos y cositas para pues poder conseguir esto, ¿no? A ver, también os digo, si no me busco un escuadrón o algo así, malo. A ver, por favor. Hola. Vale, pues vete, señor. Te han dado un sustito, nada más. A ver, aquí arriba no hay nadie. Arriba tampoco hay alguien. Se atraviesan los muebles. Vale. Stick close together, everyone. Everything is going to be okay. I'm not proud of what we cost here. Hay un boss ahí. I can't make it right. Thanks for helping out. Pero solo si hay alguien, si no, no me meto aquí ni de... No hay nadie. Hasta luego. Verdad que hay muy poquita gente hoy, ¿no? A ver, si también es cierto que no he mirado si había algún equipo o algo que hiciese... ¡Ey! Vale. Creo que va por partes. Equipo me refiero a grupo. Y escuadrón, perdón. Vamos a echarle trampitas para ayudarme un poquito más. Ah, mira qué bien. He pillado Commander. We could use your help here. The storm over Garrett has eased up some, and the mayor and I need to look for survivors. It's the least the ward can do, given that we're partially responsible for them even existing. If you find anyone, let me know and we'll portal them out. Vale, tiene pinta de que ya está, ¿verdad? Sí, ya está. Entonces esto, vamos a desbloquearlo. Y ya podemos continuar con la misión. Ay, Dios mío. De verdad. Vale, vamos a mirar si podemos ir en teleport para ir más rápido. Hablamos con el inexistente cazador Ryan. Well, your help comes with kind timing. Rifts have been appearing all over Tyria, but they're especially potent here. Thankfully, that device of yours, the Heart of the Obscure, has given us a new windfall. In your hands, a blessing. They found it in Waiting Sorrow's quarters just before we lost the tower. Don't know what she made it for, but the Heart's ability to open and seal rifts by following their astral frequency is impressive. I've not much more time with the Heart than you, but let me guide you. The Heart of the Obscure is capable of astonishing things. It can act as a conduit for your emotional energy, channeling it as a source of power. Now, hold the Heart aloft, and focus your thoughts on the demonic rifts, and your desire to hunt down these intruders. Vale, nos acaban de dar una habilidad de dominio, que es esta de aquí, escanear en busca de fisura. I can. Qué I can see guay. it. The magic in the air is
Flowing. Incredible. What does it look like? Hard to describe. A little frightening. Like the world itself is reaching toward something. You can't see it? No. You and the heart are one in this moment. I've seen before what you do now, but I am a bystander. It might seem overwhelming, but don't be afraid. These are your own thoughts made manifest. Go on now. Why don't you see where it leads you? Qué genial esto, ¿no? A ver, vamos a ir porque creo que estaba hacia aquí. Perdón. Qué pasada esto, ¿eh? Este ítem. Vale, sí, es hacia allí. Pues vamos hacia allí. Igual me he precipitado un poco. Pero bueno. Es más, creo que tengo que subir. A ver, un momento, por favor. Unos señores que no me gustan. Venga, vamos a matarlos. Vamos a ayudar a esta personita. Si no me matan a mí. Ahí estamos. ¡Hala! Mira, nos han dado un montón de loguitos y de cosas. There are doubtless many other rifts to seal. You've got your work cut out for you. If you have questions or need guidance on any of this, come and find me. We're in this together. ¡Qué guay! Vale, ahora tenemos que ir hacia otro sitio, parece ser. A ver dónde nos lleva esto. Vale, ahora tenemos que ir para allá. ¿Seremos capaces de ir para allá? Pues no lo sé. ¿Y verdad? Sí, para allá, justo. Pues vámonos. Madre mía, qué mal pinta esto. Vale, vamos por partes. This is Ammon of the Ward. You've unfortunately found yourself in Alona. En una Elona. Analona, rather. Apparently, this fractal aimed to study a world where Balthazar succeeded. Not pretty, to say the least. But if you help me out around here, we'll probably both get back to more exciting duties sooner. Me parece muy fuerte. Parece que cada isla es como una zona de Tiria en general. O sea, de lo que es el mundo, me refiero. No sé si aquí... Mira, aquí están. A ver si llegase a tiempo. Bueno, la verdad es que molan todos mucho, ¿eh? Esta también. Tienen todos unos outfits. Vamos a cerrar esto. Ya está. Your rift hunting is going as planned. Adapting. These fractals. To be born into one reality, then pulled into another to be hunted by demons. Another thing that we'll need to handle. When you've got a moment, please report back to the medical ward at the Beacon of Ages. Given your exposure in Nios, I'd like to confirm that you're at optimal health. If the fox pokes his head into one too many holes, who knows what will snap at his face. ¿Quién será la de la voz esa, eh? Approaching the rift.
Ceres is looking for you. He got a taste, and he wants a bite. Es mala, esa voz es mala. If you're so concerned, why did you rescue me? For curiosity, perhaps. Or do I want to kill you myself? Not making a great case for yourself. Pues no. You are such a fascinating creature. Your memories are molten. A trial is your face. Can you blame me for wanting to see what comes next? Madre mía. Vale, pues tenemos que ir hasta... ¿Dónde tenemos que ir? A que nos den el alta. ¿Pero dónde nos dan el alta? Esa es la pregunta. Creo que me tengo que ir lejitos. You know, told me you were coming. Sit. Quickly, please. Vamos a sentarnos aquí. Vital signs. Mostly normal. Do you feel anything strange? Sharp pains in your feet? Any nausea? Distant memories surfacing? Nothing like that. Need you to be honest if we want a proper bill of health, Commander. Maybe I've been hearing a whisper since I got back from the demon realm, Nyos? Not surprising. Here, let's check on your astral alignment. Influenced, perhaps. But I can confirm that you aren't possessed. Your will is intact. We can work with that. Me encanta el báculo Hearing que voices tiene. after traveling through the mists isn't entirely uncommon. So long as it's not telling you to murder anybody, and you're not acting on those impulses, I see no threat. That would make things exciting. Es como Venom ahora mismo. I'll let you know if that changes. Vale, tenemos que volver ahora al archipiélago. Nice work out there. Sky scales are invaluable for navigating the fractured landscape, but there's even more they can do. Speak with Sky Scale trainer Diane at the Beacon of Ages if you want to learn everything there is to know about Sky Scales. Fancy yourself a Sky Scale jockey? I'll be the judge of that. Me alegro volver a verte. Tienes pinta de ser alguien que cobra vida cuando vuelas sobre las nubes. ¿Qué puedo hacer por ti? Frody me ha pedido que venga a verte. Si las escamas celestes son esenciales para recorrer la zona, aunque tengas experiencia volando sobre ellas, el resguardo astral ha ideado ciertos trucos que es posible que desconozcas. ¿Por dónde sugieres que empiece? Si quieres saber más sobre la montura, yo puedo mostrarte, ¿vale? Rian will watch for additional rifts. You need to come to us immediately. Bueno, ahora tengo que reunirme con los aliados estos. No he leído nada de lo que me ha dicho esta persona porque ya me están reclamando aquí. Que de hecho vamos a descubrir un cachito nuevo de mapa al ir hasta ese sitio. Que también tengo que trepar, ¿no? Eso parece. Ah, vale. Jolín, me acabo de enterar que si cojo las bolitas estas gano... En fin. I only got a glimpse before she moved farther into the cave. Ah, mira, Zoya. Not good. We shouldn't overwhelm her. I'd recommend that Zojja and the commander move ahead without us. What are you going to do? You know and I will guard the entrance. As soon as Dagda moves, every cryptus nearby will want to join the fray. Wizard magic is delectable to the cryptus. Every well of power they hold is a feast to be devoured. Right, so we better get moving. Commander, with me. Yeah, let's go. Vale. Nervous? Not used to taking orders. A lot has changed. Hemos pasado de ser comandantes a que nos den órdenes a nosotros. Madre de las estrellas. Cresta. No me da tiempo, pero yo creo que esto va a ser lo último ya, ¿no? Anything I need to know about Dagda? She's the wizard of the Celestial. Specializes in power drawn from the cosmos. A Jotun. Packs one hell of a punch, too. Any cryptis that took her down is probably Bueno, vamos a ver, pillar el agro de todos los bichos y A así bien. Jotun wizard? Y les pongo trampitas aquí a They were todos. among the most magical races in Tyria.
Right, but... Yeah, they're not anymore. But Dagda is 1,000 years old. More. She's seen a lot. 1,000 years old? At least, you've got a lot to learn about the... Oh, vamos a tener que ir bajo el agua ahora. Combate submarino, a lo mejor. Salmón de cojo. No, mira, tiene pinta de ser aquí ya la boss fight. Pero toda la pinta además. Míralo. ¿Ha sonado algo? Yeah. Ha sonado a rana gigante. Hay un rano. Vale, este hay que eliminarlo. ¡Hala, ya está! Madre mía, vaya oleadas. Ah, que ya todavía viene uno. ¿Y este quién es? ¡Ay, pobre! ¿Pero quién es? Ah, Ceri. ¡Ostras! Madre mía, está loquísima, ¿no? Ya está. Ya está bien, ¿no? Dios mío. A ver, notas de campo. ¿Esto qué es? May the stars cradle you. Un logro. She was a friend? Found family. Ay, pobre. They'll keep coming until Dagda is stable. Let's move. También lo digo, he dicho a Cere como si supiera quién es, pero no me acuerdo de quién es. Wow, qué bonito esto, ¿no? Muy verde, muy chulo. ¡Oh! Another rift. That is where Dagda will be. I can feel her, and, And? You lead. Vamos a hacer una capturita, por si la otra no me gusta. Vamos a traer la historia. She's just ahead. Este va a ser el campeón, ¿no? Which one of you latched on to the wizard's souls? Qué mal rollo. Zosha, what are you doing? You brought the Harbinger to kill me? They're here to help. They're a friend. They're here to end me, as they've ended so many others. I'll see if I can cast a barrier to keep her trapped. Don't want to lose her again. Otra igual. Ala, es un campeón. O sea, ¿qué digo campeón? Un legendario. Al fin. I can imagine the sound of waves. La hemos desposeído. Against the shore. My thoughts are my own again. You okay? No missing limbs? An ache in my neck, but I'm fine, little one. This is the commander? Well, thank you for refraining from killing me. I'm sure you resisting that urge was a challenge. What? I don't understand. I helped you. Maban brought them here. We're on the same side. Maban is too trusting. Maybe you should check in on Frode and Yuno. Make sure they didn't get ambushed. Understood. Vale, genial. Ahora tenemos que comprobar cómo se encuentran nuestros aliados. Madre mía, sí que es largo el episodio este. Tenemos que ir por aquí.
Mira, aquí están. You look like you've seen a ghost. Or 10. How's she faring? Zoja's with her now. A little beat up, but managing. If I'm gonna be honest, we didn't have the warmest of introductions. Unsurprising. Dagda is, A mother to us all. and fiercely protective of her brood. We'll get Dagda somewhere safe to recuperate until we can get back into the tower. We'll meet you at the Beacon of Ages. Catch your breath, and don't take it too hard. She'll see you. Genial, pues hemos completado ya el episodio que se llama Madre de las Estrellas. Nos han dado una serie de recompensas como siempre y un dominito también. Y nada, me ha parecido bastante chulo. También nos han dado aquí pues recompensitas estas de esto, que no las consigo normalmente porque no me meto todos los días. Y nos han dado un orito por completar todo esto. Y madre mía, tengo que poner orden a todo el inventario. A ver, ¿esto qué es? ¡Oh! Nos van dando, como veis viendo, el atuendo este de... pues para ponernos guapetones. Que son las calzas pesadas de cazador de fisuras. Y podemos pillar pues estas de aquí. Así que vamos a pillarlas. De momento son igual que lo que tengo ahora equipado. También nos ha dado esto de equipo de lujo. Que nada, nos dan pues cositas de estas. Y extracciones que nos dan esencias de la desesperación. Pues nada, espero que os haya gustado este episodio. Si os es así, como siempre, dadme un likecito y suscribiros al canal si no lo estáis, activando la campanita de notificaciones como siempre. Y nos vemos hasta la siguiente. ¡Chao, chao!